El consumo de marihuana y alcohol llegó a una cifra récord entre los adultos de las edades de 35 a los 50 años de edad, según un nuevo estudio hecho por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas. El doctor Rubén Valer de esta entidad nos cuenta por Zoom qué significa este incremento. Saludos, doctor. Buen día, ¿cómo están? Muchos saludos, un placer conocerle y el apellido es Valer, no Valer como yo lo pronuncié hace unos segundos. Sí, aunque ya estoy acostumbrado a los dos modos, así que no hay ningún problema. Me imagino, muchas gracias. Doctor, las estadísticas de este estudio, ¿qué indican? Bueno, indican, es en realidad es como mandar una cápsula espacial a Marte, es para hacer un mapa de la situación, es para tener unas guías de entender cuáles son las tendencias a nivel de la población en el uso de las drogas más comunes, tanto legales como ilegales. Y los hechos en sí simplemente se usan como guía para investigaciones, para inspirar hipótesis y para pensar qué es lo que puede estar ocurriendo detrás de las figuras. Es un elemento epidemiológico sumamente crítico para que podamos establecer políticas inteligentes basados en los datos. Interesante el concepto que usted me plantea porque me menciona este asunto de las adicciones como algo que es epidemiólogo y usualmente la gente no asocia los asuntos de sustancias con epidemia. Bueno, en realidad el tipo de estudio se llama epidemiológico porque es un estudio a nivel poblacional y usa las estadísticas para, de alguna manera, diagramar un mapa a nivel poblacional de qué es lo que ocurre. Esa es la ciencia de la epidemiología, de cómo se establecen, cómo comienzan las epidemias, cómo se desarrollan, cómo transcurren y que con ese tipo de datos nos permite inteligentemente tratar de establecer los instrumentos, las herramientas que nos permitirán aliviar, apaciguar y eventualmente revertir estas tendencias tan negativas para la salud humana, ¿no es cierto? Sé que el estudio encontró un alza en el uso de alcohol y marihuana en un grupo demográfico específico, que es lo que llamaríamos los Gen Xers, right? Entre 35 y 50 años. Pero específicamente, ¿cuáles son esas estadísticas? Bueno, las estadísticas en realidad muestran lo más preocupante o la alza más significativa en los dos grupos, de 19 a 30 y de 35 a 50, es que la marihuana continúa en su tendencia de alza, ya desde hace varios años, y eso lo continuamos viendo. En términos del alcohol, en realidad la ingesta normal o regular de alcohol está bastante chata, plana desde hace muchos años. Lo que sí hemos visto es que la ingesta, el atracón, lo que se dice binge drinking en inglés, el atracón de alcohol, sí ha mostrado una suba muy importante en el segmento de edad de 19 a 30. Ese es un dato preocupante, porque sabemos que ese tipo de ingesta de alcohol está asociado a efectos adversos muy nocivos, muy severos en la gente que se involucra en ese tipo de conductas. Eso sí es preocupante. Rubén, ¿miró el estudio cuáles podrían ser algunas de las causas de esta situación o lo que llamamos en inglés los triggers? Bueno, como te decía, este tipo de estudios epidemiológicos es como enviar una sonda a Marte. Es para hacer un mapa global de la situación y ver en dónde estamos parados, cuáles son los problemas y no apunta a ninguna solución, a ningún predictor, a ninguna razón o motivo por detrás de las figuras. La importancia justamente de estos estudios es estimular la discusión, el pensamiento a nivel entre investigadores y con los políticos para sí desarrollar hipótesis y desarrollar estudios que justamente le hagan diana, hagan blanco a esos problemas y tratar de identificar cuáles son las causas de la suba continua de la marihuana, cuál es la causa que la gente entre los 19 y los 30 años tiene esta subida tan importante en la ingesta de alcohol por atracón. Ese es el valor de este tipo de estudios. Nos permite, nos inspira a hacer las preguntas correctas basadas en los hechos. Actualmente, doctor, ¿cómo las autoridades de salud, las agencias de salud, las asociaciones, debo decir, los gobiernos han recibido el estudio? Bueno, los estudios de NIDA y del SAMHSA y de los organismos oficiales siempre son recibidos con los brazos abiertos porque son realmente una de las pocas fuentes de datos y hechos fidedignos. Ahora, el tema es en qué se hace con esos datos. Ahí hay un puente que es bastante amplio, bastante largo, y eso es donde tenemos que transitar con mucha más inteligencia, porque los datos, recabar los datos, publicar los datos es la parte fácil, digamos, de la ecuación. La parte difícil es implementar las políticas y los cambios a nivel educacional, social,
político, que utilizan esos datos para efectuar cambios positivos en la sociedad. Ese es otro tema. Otro tema que definitivamente amerita un programa, un documental completo y más. Exactamente, exactamente. Doctor, hablando ya un poco de NIDA, que es el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, para los que no conozcamos mucho de la organización, ¿podría explicarme qué es y cuál es su misión y cómo funciona? Bueno, el NIDA es un organismo bastante grande dentro de los Institutos Nacionales de la Salud. Estamos por cumplir 50 años en este año que viene. Es el organismo que está justamente encargado de recabar información fidedigna sobre todo lo que tenga que ver sobre el uso, el abuso de drogas, la adicción, que ahora la denominamos trastornos por uso de sustancias, de acuerdo al último manual psiquiátrico. Estamos muy involucrados con la ciencia básica de entender los mecanismos en el cerebro que llevan a una persona primero a utilizar en forma regular y repetida drogas y luego por qué algunas personas con cierto tipo de vulnerabilidades se vuelven adictas a esta sustancia, por qué ciertas personas usan una versus otra, cómo es esa elección, esa selección que se hace por una droga versus otra, tanto sea legal o ilegal. Estudiamos cómo desarrollar medicamentos para aliviar y para resolver el tema de la adicción. Hemos tenido muchos éxitos en muchos campos, sobre todo prominentemente en el tema del trastorno por uso de opiáceos, con medicación que es muy efectiva en una primera fase del tratamiento de la recuperación. Seguimos buscando en forma denodada y con mucho ahínco tratamientos para el trastorno por uso de estimulantes como la anfetamina, de cocaína, que todavía no tenemos. Tampoco tenemos medicamentos efectivos contra la adicción a la marihuana, que es una droga adictiva. Así que tenemos muchas cosas por hacer, tenemos muchos éxitos en el espejo retrovisor, pero nuestro campo de investigación es muy amplio. Solventamos estudios en el país con más de $1 billón, $1.000 millones de presupuesto anual, también internacionalmente, estudios epidemiológicos como de los que estamos hablando hoy, estudios sociales, estudios conductuales. En fin, es un portafolio realmente amplio que ataca todos los puntos en los cuales se puede atacar este problema realmente muy tóxico para el individuo, para la familia y para las comunidades en general. ¿Cuál sería el impacto, doctor, de que estas estadísticas no existan y de que no haya realmente una comprensión de lo que está ocurriendo con el uso de sustancias e incluso el binge drinking en la calle, de que no haya ese conocimiento, esa conciencia? Estamos viviendo una época en la que vemos el efecto de la desinformación, de cómo se establecen políticas o cómo la gente se maneja en forma divorciada de la realidad, de alguna manera, de la desinformación. Imaginémonos cuánto peor sería la realidad si no habría una fuente de información fidedigna como la que ofrece el NIDA. Por lo que, para mí, desde mi punto de vista, este tipo de estudios ofrecen esperanza de que aquel que está iluminado por una necesidad de saber y de actuar en forma inteligente frente a los problemas, haga uso profundo de estos datos para justamente desarrollar políticas inteligentes y efectivas que no tienen nada que ver con la política, son políticas de la ciencia, que no tendría que tener ningún color, obviamente. Este estudio de la marihuana y el binge drinking, ¿cómo se realizó? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto tiempo tomó hacerlo? Si usted conoce esos datos. Sí, es muy interesante. Mucha gente conoce el estudio que se llama MTF, que es el Monitoreo del Futuro, que que recaba información de aproximadamente 50.000 estudiantes de secundaria por año, del octavo, décimo y duodécimo grado. Ese es el estudio clásico MTF que mucha gente lo conoce porque sus hijos lo han tomado, porque ellos mismos lo habrán tomado. Es un estudio que empezó a hacerse en 1975. Así que es realmente uno de los estándares dorados de estudios epidemiológicos longitudinales que siguen a una población año tras año. Ese es el valor intrínseco de este estudio. Lo que mucha gente no sabe es que después que estos chicos terminan la secundaria, hay ciertas cohortes, una subpoblación de estos chicos a los cuales se les sigue mandando cuestionarios cada 2 años y después cada 5 años. Entre los 19 y los 30 años se les recaba información a un subgrupo cada 2 años y una vez que cumplen 35 años hasta los 50, se recaban cada 5 años. O sea que ese estudio longitudinal sigue por muchos años hasta la adultez joven, durante los años del college, de la universidad y mucho más allá. Y esto nos permite, si volvemos a la metáfora del mapa, de tener una topología del uso longitudinal de drogas que es mucho más texturada, mucho más granular,
con mucha más información, porque no termina la secundaria, sigue y nos permite tener una visión mucho más amplia de cómo son esas conductas, cómo se desarrollan esas conductas, cómo evolucionan con el transcurrir de los años. Hoy tenemos, como este estudio lo dice, gente que empezó a tomar estos estudios en el 1975 y hoy ya tenemos cohortes, tenemos grupos etarios que ya tienen 50 años. O sea que la visión que nos permite tener este tipo de estudios epidemiológicos es realmente muy poderosa para entender cómo evolucionan las tendencias de uso de droga, la percepción de los peligros, la percepción de la seguridad, vis a vis los cambios en la realidad, porque la realidad cambia al mismo tiempo, como la legalidad de la marihuana, por ejemplo. Por ejemplo, acá en Nueva York, que es legal y el Estado está precisamente en el proceso de establecer la industria legal del cannabis. Eso es muy importante porque el estudio de del MTF y este subestudio que es de la gente mayor de 19 a 30, de 35 a 50, nos da una parte de la ecuación que es la parte de la persona, la parte del uso de drogas. Pero hay una parte totalmente que es ajena o que es una imagen especular de esta, que qué es lo que pasa en el mundo, cómo evoluciona el mundo a medida que estos chicos van creciendo desde la secundaria, desde el middle school hasta que tienen 50 años. Y la evolución es bastante dramática. Lo vemos con los cambios legales en la percepción, en el uso de la marihuana, tanto medicinal como recreativa. Y hay un feedback, hay una interacción muy íntima entre lo que la persona piensa, lo que la persona hace y las señales, los símbolos que van evolucionando en el medio ambiente. De esa interacción surgen las tendencias que estamos viendo en este tipo de estudios Es epidemiológicos. interesante porque de todo lo que yo he escuchado sobre este tema, tal vez es el acercamiento más coherente a largo plazo que sigue el impacto del uso de sustancias de las personas durante el desarrollo de su vida de joven a adulto. Absolutamente. Es muy difícil sobreestimar la importancia de este tipo de datos, porque realmente nos da una imagen muy, muy fiel de lo que es la realidad, pero es una ventana a esa realidad teniendo que tener en cuenta qué es lo que pasa en el medio ambiente, en el entorno. Doctor, en los 30 segundos que nos quedan, le he escuchado hablar en otros medios de prensa acerca del concepto de la responsabilidad en el uso de sustancias. ¿Podría, por favor, aclararme en los últimos segundos? Bueno, es muy importante la responsabilidad en todo tipo de las conductas y obviamente la responsabilidad individual de cuando hablamos de compuestos químicos que alteran el estado mental de una persona. Por ejemplo, la responsabilidad, lo más obvio es si uno toma, no debe utilizar maquinaria o manejar. Por eso para mí lo más importante es la educación y es el tema de la responsabilidad emerge de una educación mucho más basada en los datos y una educación que permite a la gente desarrollar una actitud mucho más resiliente, mucho más robusta frente a todos estos embates que son tóxicos que vienen del medio ambiente. Gracias por esta información, doctor Rubén Baller, científico de salud en NIDA, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta siempre. Quedo a vuestra disposición. Amigos, eso ha sido todo por esta entrega de Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.